Buenas noches. Libro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. El libro de Josué es un libro interesante, pero interesante también porque cuando lo leemos podemos, en cierta medida, podemos contemplar cómo debe de ser el discipulado de un cristiano. Y en el capítulo 4, precisamente, el tema del libro de Josué es la conmemoración. La conmemoración, como están viendo en la escuela bíblica, pero vista desde un punto de vista muy particular e interesante, porque allí en el capítulo 4 encontramos a Cristo, encontramos el cristiano y encontramos también la iglesia en su conjunto, relacionada directamente con este tema que es la conmemoración. Pero en el capítulo 1 nosotros encontramos allí en el libro de Josué hablando de tiempos de cambio, ¿no? Y así inicia la vida del cristiano, en un tiempo de cambio, como dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, habiendo nosotros obedecido aquella forma de doctrina, es decir, al llamamiento de Cristo que nos manda a todos los hombres que nos arrepintamos, ¿sí? Y en obediencia a ese llamado de Dios comenzó en nosotros el tiempo de cambio, una nueva etapa, una nueva era. Moisés ya no estaba. El pueblo de Israel se había renovado también. ¿Por qué? Porque aquellos que no habían creído a Dios habían quedado en el desierto y solo Josué y Caleb de aquella generación habían quedado con vida. Y es tiempo de un nuevo comienzo, un tiempo de cambio. En el capítulo 2 encontramos la segunda etapa también de lo que es el discipulado. ¿Por qué? Porque habla de la confianza, una confianza renovada. En el capítulo 1 encontramos a Josué que cree en Dios. Si hay un tiempo de cambio, le cree a Dios. En el capítulo 2 transfiere esa confianza al pueblo de Israel. ¿Y de qué manera? Con un número que es interesante en el capítulo 4, que es el número 12. Dice, y mandó 12 espías. ¿Por qué? Porque estos habían oído de sus padres de la tierra que había prometido Dios al pueblo de Israel. Pero Josué los envía para que ellos vean lo que Dios les había prometido era una gran realidad. Y es interesante porque en ese tiempo de confianza, en ese tiempo que nosotros podemos llevarlo en el discipulado cristiano de seguridad de salvación, de renovar esa confianza, de no solamente oír, sino de ver, de disfrutar, de avanzar, nos encontramos que de 12, solo 2 volvieron confiados, ¿sí? Y por eso es que en el capítulo 2 no envía 12. ¿Cuántos envía? Envía 2, y es interesante. 2 envió Moisés, Josué envía solo 2. Había que renovar la confianza, habían aprendido de los viejos errores. En el capítulo 3 nos encontramos con un pueblo que, habiendo cambiado, renovado su confianza, se pone en camino. ¿De dónde hacia dónde? Ya habían cruzado el Mar Rojo y se enfocan ¿hacia dónde? Hacia el río Jordán. Y allí en el río Jordán viene el capítulo 4, donde precisamente cruzando el río Jordán, y eso me hace pensar en el bautismo, ¿no? Dice también allí en Romanos capítulo 6 que nosotros hemos muerto, ¿sí? Y el símbolo es el bautismo, ¿sí? Por medio de las aguas del bautismo, un nuevo amanecer, un nuevo inicio, que inicia ¿de qué manera? Conmemorando, pero de una manera muy particular. Josué capítulo 5 habla precisamente de lo que sucede después, y es el compromiso. ¿Sí? En el capítulo 5 habla de la circuncisión allí en el monte de Gilgal, y Gilgal es rodar, ¿sí? Todo cambia, empieza a cambiar y hay un compromiso precisamente de avanzar, ¿no? Y eso me hace pensar en los dones, el desarrollo de los dones particulares y personales que Dios nos ha dado a cada uno conforme Él quiso. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y recién en el capítulo 6 arranca el tiempo de la conquista, ¿sí? Y luego de la conquista comienza todos los devenires de precisamente la vida del cristiano. Encontramos al pueblo allí parado frente a una gran victoria impensada y de una manera particular, porque en el capítulo 6 precisamente comienza la conquista, pero la comienza de una manera muy especial allí en Jericó. Y desde el capítulo 7 viene todo el derrotero de la vida del cristiano, ¿sí? Cuando a veces nos confundimos
ponemos la confianza en aquello en lo que no debemos confiar y Dios vuelve a hablar, ¿sí? Habla de confesión, de caída, de continuar en el camino, de retomar el camino y demás. Pero en el capítulo 4, y es el que vamos a leer y en el que vamos a meditar en esta hora, dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Interesante porción, y también quizás para pensar, ¿por qué conmemoración? Habla de 12 piedras, 12 número interesante en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Es una palabra que se repite cerca de 200 veces, 185, 187 veces, de las cuales 22 está en el libro de Apocalipsis. Y la última expresión numérica de la Biblia es duodécimo, ¿sí? O 12, según el original. El número 12 habla precisamente de un gobierno absoluto, habla de la soberanía de Dios, de un orden en función
del gobierno para el pueblo, en función del pueblo de Israel. 12 tribus ordenadas, cada tribu con un líder. Cada uno de esos tenía que responder en su momento a Moisés, en este tiempo a Josué, cada una de ellas a Dios. Y también vemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús eligió 12 apóstoles, también marcándonos un orden de gobierno. Y precisamente allí en el Antiguo Testamento habla de 12 perlas, 12 apóstoles, 12 puertas, entre otras tantas cosas que debemos nosotros de tener en cuenta. La ciudad, la Jerusalén, tiene 144 codos, 12 por 4, y es interesante la multiplicación de lo universal por lo perfecto, 4 por 3, 12, pero bueno, eso es teología de los números, ¿no? Pero es interesante tenerlo en cuenta. Pero aquí precisamente, en primer lugar, nos habla de piedras. Y cuando nos habla de piedras, tenemos que ir automáticamente allí al libro de profeta Isaías, capítulo 49 y capítulo 50. En el capítulo 49 dice, hablando del Mesías, en la palma de mi mano te tengo esculpida. En el capítulo 50 dice, vosotros los que seguís la justicia, mirad al hueco de la cantera, de la roca del cual fuisteis arrancados. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, allí cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, en realidad no era Pedro el que reconoce, Simón es el que reconoce. Y ahí es donde Jesús le cambia el nombre y vuelve a tener sentido el hecho de piedras, porque dice, no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, Petros, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y es interesante porque Pedro es un pedacito de roca, nosotros somos un pedacito de la roca. Por eso dice el profeta Isaías, mirad al hueco de la cantera, del cual fuisteis arrancados. Ese hueco que el Señor Jesucristo le invitó a Tomás cuando no creía, a meter su mano en su costado, sus dedos en sus manos, que habían sido clavadas allí en la cruz del Calvario. Es interesante, esas rocas nos recuerdan la obra del Señor Jesús. Pero esa obra del Señor Jesús también se ve reflejada en las acciones. Dice, las pondrás sobre tus hombros. Llamó a 12, uno de cada tribu. Tenían que tomar una roca de acuerdo a su fuerza, con toda su fuerza, no una roca pequeña, la que podrían de ellos de cargar. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que precisamente nosotros no podíamos cargar la culpa de nuestros pecados y llevarlo a tal punto de que pudiesen ser expiados por nuestro propio esfuerzo. Por eso el Señor Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él los expuso públicamente, decía el apóstol Pablo allí a la iglesia en Filipos, lo clavó en la cruz, los expuso y los venció. Él es aquel que precisamente no solo cargó sobre su hombro, sino que la cruz fue de señal. Nosotros encontramos que estas piedras, dice, serán señal para ti y para los que vengan después. La cruz del Calvario, el mismo Señor Jesucristo le dijo que es necesario que sea levantada como señal. Le dijo a los discípulos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como señal ¿de qué? De que Cristo vino a ocupar nuestro lugar, ser el Cordero inmolado para redimirnos de toda maldad y de toda condenación. Pero en tercer lugar, esa piedra sirve para recordar. Y eso nos lleva automáticamente a pensar en la cena del Señor. Nosotros cuando estamos rodeando los símbolos, estamos recordando que la piedra fue herida. La roca inconmovible de los siglos fue herida y de allí nosotros hemos sido arrancados del propio corazón de Jesús. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. La señal de la cruz es una señal que ni siquiera los impíos, los no creyentes, pueden negar. De hecho, ha dividido los tiempos. Y no solo esa es una señal que dividió los tiempos, sino que sirve para recordarles que aún hoy la gracia de Dios sigue vigente. Pero también decíamos que nos lleva a nosotros reflexionar como cristianos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? A los escogidos. Escoge uno de cada tribu. A cada uno de esos dile que según sus fuerzas, el límite de sus fuerzas, cargue sobre sus hombros. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos allí en Mateo, el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, cargue, ¿qué? Su cruz. Tome su cruz y sígame. Y esa cruz, queridos hermanos, que nosotros debemos de cargar, es una cruz que Él cargó primero. Y no es la cruz de nuestra redención, es la cruz de nuestra entrega. Y por sobre todas las cosas es la cruz limpiada por la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, porque le está hablando precisamente a los discípulos, a nosotros sus hijos, si hay alguno cansado, vamos a Él porque vamos a hallar descanso y vamos a darnos cuenta que cómo es su carga y cómo es su yugo. Ligera es mi carga. En realidad la traducción debiera decir liviana es mi carga. Liviana es. ¿Por qué? Porque nuestra carga fue quitada de nuestros hombros. No hay carga de pecado en esa cruz. Porque en esa cruz que Él nos invita a tomar, la nuestra, es la que nos recuerda la necesidad de lo que aquel apóstol escribiera a los Gálatas, el apóstol Pablo. La necesidad de recordar que en esa cruz nosotros debemos tener el deseo de crucificarnos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que no viva yo, mas viva Cristo en mí. Es decir, la conmemoración de la obra de Cristo no es algo que yo puedo hacer o que yo realizo exteriorizando, sea a través de las oraciones, de los cantos o de compartir la palabra y compartir los símbolos los unos con los otros. El acto de conmemoración mayor que el cristiano puede hacer es vivir a Cristo en cada uno de sus días, cada momento de su vida, recordar que Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros y que la carga que Él me pide que yo lleve es liviana. ¿Por qué? Porque Él la limpió. No es la carga de mi pecado. Es la carga de recordar que para que en mi vida pueda haber un gozo renovado es necesario que yo mengue, como decía Juan. ¿Para qué? Para que Él crezca. Pero lo que me llama la atención es que precisamente hay dos lugares donde se colocaron esas piedras. Hubieron piedras que se colocaron en el lecho del río y otras que se colocaron al pie de una montaña, allí en Gilgal. Las del lecho del río nos recuerdan precisamente esto, que mi carga me ha sido quitada. Mi carga me ha sido quitada. Y hay una expresión con las que están en el lecho del río. Dice, están allí hasta el día de hoy. Están allí hasta el día de hoy. Podemos interpretarlo literalmente, hasta el día de hoy, pero en realidad debemos ser referenciales en la palabra de Dios. Cada vez que dice hasta el día de hoy hace referencia hasta el día que esto se escribió. Algunos aducen que esto lo puede haber escrito Samuel o quizás Esdras, y lo escribió 20 años aproximadamente después de que esto sucedió. Ahora, ¿cómo saber que en un río Bermejo, porque así también se le llama, un río turbio, siguen estando allí? ¿Cómo saber que siguen estando allí? ¿Cómo podían saber eso si no era por la fe? No había manera. De hecho, cuando cruzan el Jordán es interesante poder ver y entender que lo cruzan en la peor época del año. No lo cruzan cuando todos lo podrían cruzar. Lo cruzan en la época de los desbordes, después de las lluvias. Un río que en ese momento medía de lado a lado más de 3 kilómetros aproximadamente. Un río que en tiempos que no llovía simplemente eran algunos metros los que debían de cruzar. Sin embargo, Dios se encarga de mostrarnos el camino de nuestra salvación, el camino que Él tiene para cada uno de nosotros, el largo camino de la salvación cruzando el Mar Rojo, la liberación absoluta, pero el camino también que nos muestra cómo vivir en libertad es más corto y no siempre es en el momento más común o más ameno para nosotros. Y es interesante porque en este momento viene a mi mente algo que está sucediendo allá en Paraná. Si Dios lo permite, va a haber bautismo dentro de un par de semanas. Y precisamente esta mañana, muy temprano, un grupo de hermanos nos juntamos a orar todos los miércoles y uno de los temas de oración son las pruebas que uno de los chicos está teniendo en su hogar. Y que eso entristece en su corazón. Y eso hace precisamente que momentos para cruzar el Jordán, el momento de iniciar el camino de compromiso con el Señor, no siempre es el más ameno o el que uno quisiera que se viva.
En medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de dudas, el pueblo de Israel cruzó allí. Dice en el verso 8 y 9, y cruzaron como Él les mandó, pasaron. ¿A dónde pasaron? A Gilgal. Y como decíamos recién, Gilgal en el original es rodar. ¿Pasaron para qué? Para iniciar una nueva etapa. Y en esta nueva etapa es importante que la conmemoración sea el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de olvidarnos nunca de dónde hemos salido. Pero esto no es simplemente una consecuencia del bautismo, es consecuencia de gratitud. Consecuencia de que valoramos la obra de Cristo hecha una sola vez y para siempre por nosotros allí en la cruz del Calvario. Ellos cruzaron, pero también pusieron. Hubo algo que quedó, que nadie lo vio, pero también hubo algo que quedó a orillas del Gilgal. Pusieron todo lo que tenían que poner. La carga que ellos cruzaron, hasta aquí llegó. No la llevamos más. A partir de ahora hay una conmemoración, hay 12 piedras que nos van a recordar que empezamos una nueva etapa. Y esta nueva etapa es distinta a la anterior. Esta es una etapa que nos va a llevar precisamente a asumir compromisos con Dios, a iniciar una conquista de lo que Dios tiene para nosotros. Como dijera allí el apóstol Pedro, nosotros hemos sido llamados en el capítulo 1 de su primera carta para heredar bendición, para alcanzar bendición, para que nosotros avancemos sobre aquello lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ellos pasaron, pusieron y permanecen aún allí. Pasaron, pusieron y permanecen. 12, un número interesante. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, nos habla precisamente de 12 piedras colocadas del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos eran? 12. Y en esa doctrina, la de los apóstoles, el cimiento de nuestra fe, comenzaron a marcar los 4 pilares que sostienen a la iglesia. Uno es la doctrina de los apóstoles, la otra es la oración, la otra el partimiento de pan, la otra la comunión los unos con los otros. Allí están y permanecen, aun cuando el enemigo ha querido disipar el evangelio, ha querido destruir a la iglesia. Lo tenemos desde Hechos capítulo 3, arranca la persecución de la iglesia. A veces creemos que a partir del capítulo 6, porque ahí aparece Esteban, no, en el capítulo 3, increpan a Pedro y a Juan y les indican o les prohíben seguir a hablar de estas cosas. Y ahí es donde nuevamente ellos se ponen en pie y les dice, juzguen vosotros a quien es necesario obedecer. Las piedras han sido levantadas, Cristo ha sido crucificado. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nos marca el camino y eso le pasó al pueblo de Israel. Allí del otro lado del Jordán, las 12 piedras fueron levantadas como memorial del inicio de una nueva etapa. Y a pesar de nuestras debilidades y de nuestra propia infidelidad, la obra de Cristo sigue porque la obra es de Dios y no de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que la obra no se sostiene por esfuerzo de hombre, la obra no se sostiene por ideas de hombre, porque nosotros no somos indispensables. No existiría la obra de Dios sin Dios, sin Cristo en la cruz del Calvario. No existiría su obra sin la validación de que esa obra tuvo valor porque fue aceptada delante del Padre y a través de esa obra nosotros hemos sido aceptos en el amado. Y quedaron allí en el fondo del Jordán como símbolo público nuestros pecados enterrados, como dice en su palabra. Y yo los alejaré de mí, dice Dios. Cuán lejos están el oriente del occidente, los enterraré en lo profundo de la mar. ¿Y qué dice? Nunca más me acordaré de ellos. Es por eso que es precioso el símbolo del bautismo. Allí quedó. 12 piedras que nadie ve, pero que yo doy testimonio que quedaron allí. Toda mi carga y toda mi identificación a través del bautismo con la muerte de Cristo y el nacimiento a una nueva vida. Ya estoy del otro lado del Jordán. Es tiempo de iniciar una vida de conmemoración continua, porque si no el compromiso no es valedero.
Y es interesante cuando miramos esto porque muchas veces nuestro compromiso es un compromiso con los hombres. Es un compromiso de obligación, es un compromiso de servicio según mi pensamiento. Sin embargo, el compromiso genuino y valedero delante de Dios es un compromiso de gratitud. Yo aquí estoy. Yo te amo, yo te sigo porque tú me amaste. Te sigo porque me viniste a buscar, porque soy tu oveja, no soy un pastor. Tú eres mi pastor, el que me conoce, el que dio su vida. Y es precioso allí en Juan capítulo 10 cómo lo plantea. Y cómo a veces nosotros también nos vamos desviando de a quién seguimos. Cuidado cuando seguimos a los hombres. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Porque aun cuando los hombres han recibido dones como el don del pastorado, va a llegar un día, decía Pedro, en que venga el príncipe de los pastores. ¿Y ante quién vamos a dar cuenta? Ante el príncipe de los pastores. Mi vida debe estar encaminada en un todo de acuerdo a Él. Y los pastores Dios los ha dejado, al igual que los maestros y los evangelistas, no para acariciarnos, no para abrazarnos, sino para corregirnos, para traernos nuevamente al buen camino y que nos enfoquemos en seguir ese camino que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros andemos en él, pero también hay un camino para que la iglesia de Cristo transite en él. Y el pueblo de Israel se dio prisa y pasó, dice el verso 10. Y después de él pasó el arca y las aguas se cerraron. Pero pasaron cosas magníficas en ese momento. Verso 14 dice, lo primero que hizo Dios, ese día engrandeció Dios a Josué. Ese día engrandeció Dios a Josué. Y cuando nosotros miramos a Josué, que según el original tiene la misma raíz que Jesús, porque significa Jehová salva. Cuando miramos a este Josué, en este momento podemos trazar un paralelo con la obra de Cristo. El apóstol Pedro, predicando allí en su primer sermón, le dice a este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha engrandecido, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y viene un día, sigue diciendo más adelante, en que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Aun cuando el mundo niega que Cristo ha sido engrandecido, niega aquella visión de Esteban en el capítulo 7, cuando estando a punto de morir, dice aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre engrandecido, sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace allí intercediendo por cada uno de nosotros? ¿Qué hace allí esperando el momento en el cual, sonando las trompetas, venga a buscar a su iglesia y los muertos en Cristo resuciten? Él está allí, Él ha sido engrandecido. Él es el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre del cual se doblará algún día toda rodilla, aun aquellos que nunca lo quisieron hacer en vida y nunca lo quisieron reconocer como tal, lo engrandeció. Pero lo segundo que hace del verso 15 al 20 es que lo encaminó al pueblo. Y queridos hermanos, Jesús mismo marcó allí cuando decía en Juan 14, yo soy el camino hacia Dios, la verdad y la vida. Nos encamina. Nos recuerda que no hay vida si nosotros no tenemos presente, si no tenemos en nuestra mente y corazón el hecho de que nuestra vida radica en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso en Juan capítulo 15 Jesús vuelve a reconvenirnos, no nos olvidemos de dónde venimos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano, si no lleva fruto, es cortado. Y queridos hermanos, debemos recordar siempre de dónde venimos. El mismo apóstol decía, no sois muchos de vosotros estudiados, resumiéndolo. No sois muchos eruditos, no hay muchos estudiados. Pero precisamente eso es irrelevante delante de Dios. La grandeza es que Dios nos amó a pesar de nuestra condición.
Y aun siendo viles y menospreciados delante de los hombres, no, delante de Dios. Nuestra vileza es por nuestro pecado, el desprecio porque Dios aborrece el pecado. Él nos escogió, Él nos atrajo hacia Él. Él se aproximó a nosotros, vino a buscarnos para atraernos a Él. Y nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo de comprender cuál es la verdad, porque el Espíritu nos lleva al conocimiento, no dice de la verdad, nos dice al conocimiento de toda verdad. La verdad de salvación, pero también la verdad de la palabra, que nos recuerda y nos marca cómo nosotros debemos vivir y conducirnos en nuestras vidas. Y en el versículo 21 al 24, estipuló cosas maravillosas. Y el paralelo es absolutamente directo a 1 Corintios 11. También podemos ir a los evangelios, a la institución de la Cena del Señor. Porque precisamente esas piedras estaban allí hasta hoy. ¿Estaban las piedras? ¿Ustedes anduvieron por ahí? No, era hasta ese hoy, ¿no? Es el contexto de la Biblia. Pero siguen estando hasta hoy. ¿En qué? En función de la conmemoración. Lo creemos por fe, Dios así lo ha establecido. Nosotros, ninguno de nosotros creo que estuvo cuando el Señor instituyó la cena, ¿o sí? No, ninguno. Sin embargo, esa piedra sigue hasta hoy. Esa base, ese fundamento de la iglesia sigue hasta hoy. No lo vemos. No lo vimos, es por eso que es interesante lo que dice desde el verso 21 al 24. Estas cosas se las vas a contar a tus hijos, y a todo aquel que cuando la vea pregunte. Pero aun cuando deje de estar esa piedra física, la figura es lo que tenemos que seguir contando. Ahí en Deuteronomios, el capítulo 6, Dios le dice al pueblo de Israel, hablándole de la gran liberación del Mar Rojo, estas cosas se las contarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tu siervo y al extranjero que habitara en tu casa. Ya nos estaba marcando, estaba estipulando cuál es el mandato de la Iglesia de Cristo. Allí en Mateo 28 lo vuelve a recordar el Señor Jesucristo. También lo hace allí en Hechos 1. Nos manda a nosotros ¿a qué? A ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a ir y hacer discípulos a todas las naciones, cuando tengamos tiempo, cuando querramos, no. Allí de Mateo 28, cuando dice ir y hacer discípulos, cuando nosotros analizamos el original, debiera de traducirse mientras van, hagan discípulos. No es un mandato de que yo puedo elegir obedecerlo o no. Está hablando de una manera directa, mientras van por el camino, porque es lógico que vamos a ir por el camino. Es natural. No cabe ni en el corazón de Dios ni en su mente, y no debiera de caber en nosotros tampoco el hecho de quedarnos quietos y no avanzar en nuestras vidas espirituales. Porque Él nos ha encaminado hacia la gloria eterna y somos peregrinos y extranjeros. ¿Y el peregrino qué hace? Peregrina. ¿Y qué es peregrinar? Andar, caminar, moverse, no estancarse. Es por eso que en el original dice, mientras vas por el camino y haciendo discípulos. No es una opción. La obediencia en la vida del cristiano no es una opción. Y queridos hermanos, cuando pensamos en la conmemoración y en el hecho de participar en el recordatorio de las 12 piedras, símbolo también de aquel Elías, cuando levantó 12 piedras frente a los sacerdotes de Baal y puso allí los sacrificios, los mojó y Dios mostró su poder y su gloria, no es una opción. El bautismo no debiera de ser una necesidad, un deseo de avanzar, de estar en Cristo. Y una vez habiendo avanzado y recordando que allí quedó toda mi carga y se lo mostré al mundo, como dice Romanos el capítulo 6, muerto y resucitado a través de las aguas del bautismo, entender que Dios me encamina, Dios nos encamina, nos pone delante compromisos. ¿Y el compromiso de qué es? De ejercer nuestros dones. Ejercer nuestros dones. Y a veces nos sentamos y hay muchos en campamentos con jóvenes y no tan jóvenes también que preguntan, ¿y cómo descubro el don? Y la pregunta es, ¿caminás? ¿Sí o no?
¿Y cómo caminás? Contame. Si no naciste caminando, naciste caminando. Sos grandote, pero no creo, aún siendo grandote no. ¿Naciste caminando? ¿Y entonces cómo caminás? ¿Aprendiste? Aprendí. ¿Cómo vas a descubrir tu don? Sirviendo, trabajando, involucrándote en las cosas del Señor. Y vas a ir despertando y conociendo cosas que antes no conocías. Y te vas a dar cuenta que algo en lo cual decías, no, yo con esto nunca, de repente te nace una pasión y allí estás, pero ¿cómo lo vas a descubrir? Y claro, viene uno de los ancianos con corazón de pastor y te dice, querido, vení, ¿por qué no te ocupás de esto? Y llega un momento en que uno se aburre y dice, no, esto no es para mí. ¿Y qué seguimos esperando? Que vengan y nos digan, ¿por qué no haces esto otro? No, a caminar se aprende. ¿Cómo se aprende? Caminando. Caminando. ¿Quieres descubrir el don? ¿Cómo lo vas a descubrir? Caminando, trabajando, involucrándote en las actividades de la iglesia, en cualquiera que haya, en distintos lugares. Porque encima, aquí esta iglesia tiene un montón de actividades afuera también. No es una opción. No es un mandato de Dios si lo querés hacer bien, si no, no. Nos recuerda, no te olvides, Romanos capítulo 6. Lo podemos leer. Hay dos cosas que nos recuerdan allí en Romanos capítulo 6. La primera, hablando del bautismo, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? ¿Qué palabra usa ahí Pablo? Andemos en vida nueva, andemos, nos involucremos, caminemos. Pero fíjense, verso 17 habla precisamente desde el 15 vamos a leer para entender un poquito más el concepto. ¿Qué pues, dice Pablo? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis, ¿qué dice? Escogido. Habéis elegido, ¿qué dice? Obedecido. ¿De qué manera? De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habéis obedecido. La salvación ha sido por un paso de obediencia al mandato de Dios. Arrepentíos. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, lo dice también más adelante aquí en Romanos. Dios manda, habiendo obedecido, Dios nos dio la capacidad de obedecer. ¿Obedecimos para qué? Para no obedecer, para no estar más esclavos del pecado, sino para ser siervos de la justicia. Primero dice, andemos, sirviendo ¿a qué? A la justicia. Andemos conforme a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Andemos ¿de qué manera? Siendo bendecidos y siendo de bendición. Porque Dios no nos bendice si nosotros estamos quietos. Las bendiciones de Dios están en el camino. Yo no puedo bendecir a ningún hermano si no estoy desarrollando el don que Dios me ha dado según su gracia y su buena voluntad como Él quiso. Porque precisamente los dones han sido dados para edificación de la iglesia. Y cada vez que llegue a tu mente y a tu corazón una queja de la iglesia, piensa primero si estás haciendo lo que debes de hacer. Porque tú y yo, Dios nos dio dones, ¿para qué? Para edificar. Para edificar. Y es interesante lo que sucedió allí, 540, casi 550 antes de Cristo, antes de que Dios hiciese silencio. Y lo relata el libro de Nehemías. Tuvieron que reconstruir. ¿Quién reconstruyó? ¿Reconstruyeron los ancianos? ¿Reconstruyó el anciano mayor o más reconocido, Nehemías? El pueblo. ¿Y cada uno dónde reconstruyó? Frente de su casa. Hombres
pero también mujeres. Todos reconstruyeron frente a su casa y solamente así todos se sintieron seguros. Después de 52 días, cuando por primera vez luego de muchos años se volvieron a cerrar las puertas con sus cerrojos, como dice allí en Nehemías. Todos, cada uno. Los ancianos tienen su responsabilidad, aquellos ancianos que tienen como objetivo enseñar, dice la palabra de Dios, que deben ser tenidos con doble honor, doble reconocimiento. Aquellos que están en la obra del pastoreo, queridos hermanos, debemos escuchar y obedecer. Porque el pastor nosotros tenemos, como el pastor siempre es bueno, ¿no? El pastor siempre es buenito. En estos días estuvimos en el Impenetrable. Todos viven de la ganadería. Y era interesante cuando uno de los temas que nos habían pedido era el Salmo 23. Ellos conocen ese tema. Y yo aprendí más de lo que pude enseñarles a ellos. Porque ellos nos contaban y me explicaban cuando hablamos, ¿y qué es el cayado? ¿Y qué es esto? ¿Por qué las aguas? Y me enteré que las ovejas no toman agua turbia, ¿no? Que es interesante. Un montón de cosas que aprendí. Me dice, no, esto es para que la oveja sepa que al que tiene que seguir es a mí. El cayado es para esto, El palito es para que sepa que tenemos que andar todos juntos. Porque si las ovejas se separan, se pierden todas. Se pierden todas. Si las ovejas se ensucian, se caen. Ustedes sabían que cuando la oveja se ensucia, se cae. Y como no se puede parar, termina con las 4 patitas para arriba. Y ahí muere. Y ahí muere. Y ellas tienen que aprender que tienen que estar juntitas, porque ahí yo las puedo cuidar, ahí las puedo limpiar, les puedo cortar el pelo, las puedo atender. Queridos hermanos, los pastores no están para abrazarnos, sino decirnos, qué lindo que sos, pero qué bueno sería que vengas. Qué lindo que sos, pero qué bueno sería, ¿qué te parece si haces esto? No. Cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido, debemos administrarlos como buenos administradores, decía el apóstol Pedro, ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Y cuál es la manifestación más grande de la gracia? Es recordar, conmemorar cada día de mi vida lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Cruzamos el Mar Rojo, somos sus hijos. Muchos de nosotros hemos cruzado el Jordán. Jesús se bautizó allí. Juan el Bautista bautizaba en las márgenes del Jordán. Estamos del otro lado, pero no estamos para conmemorar solamente una vez a la semana lo que Cristo hizo por nosotros, porque si no nos estamos perdiendo tantas bendiciones todos los días. Esas bendiciones de las que hablaba Jeremías, que son manifestaciones de la gracia y la misericordia de Dios, que Dios muestra cada día algo nuevo, algo mejor que ayer. Quiera el Señor que nuestras vidas, o en mi corazón, en cada uno de nuestros corazones, esté siempre presente, que si algo soy, que si algo tengo, como dice el 283, si mal no recuerdo, ¿no? Lo que somos y tenemos solo es nuestro, pero solo es nuestro en Él. No por nosotros, sino para nosotros y por medio de nosotros, como dice allí Pablo escribiendo a los Corintios 1:21, para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra.